Muy bien, bienvenidos todos chicos a esta última parte de Alice in the Wonderland, capítulo 7, parte B, y bueno, última parte también de este libro. Espero de que les sirva muchísimo lo que vamos a ver hoy día y también los capítulos anteriores. Nos habíamos quedado a mitad del juicio hacia el Jack de Corazones, ¿no? A Knave of Hearts. Habían presentado un testigo que era The Hatter, ¿no? Al cual iban a cortar la cabeza, y Alice comenzó a crecer. Allí nos quedamos. Entonces, vamos a ver qué más sucedió. Ok. You're a very poor speaker, said the king. He turned to the white rabbit. Call the next witness, he said. You're a very poor, pobre, poor, speaker. En este caso, eso se lo está diciendo al sombrerero, ¿no? To the hatter. Porque no podía hablar o expresarse de una forma clara, ¿no? Eres un pobre, podría ser como locutor, ¿no? Una persona que es discursante, ¿no? Podríamos utilizar esa palabra también, speaker. O hablante, ¿no? Sería la traducción más directa. Porque justamente no podía hablar, ¿no? Speaker. He turned to the rabbit. He turned to. Turn to significa girar hacia. Turn to. Girar hacia. He turned to the white rabbit. El rey se volteó o miró al conejo blanco y dijo, call the next witness. Llama al siguiente testigo. Witness. Muy bien, perfecto. Seguimos. The next witness was the Duchess cook, who spoke very angrily and said that she would not give any evidence. El siguiente o la siguiente testigo was. Was es el pasado de el verbo to be. El siguiente testigo fue o era the Duchess cook. Tenemos Duchess, la duquesa, cook, cocinera. ¿Ya? La cocinera. Si mal no me recuerdo, era una cocinera, ¿no? Creo que está por aquí la foto, ¿no? No. Creo que era cocinera, si más no me equivoco. La cocinera de la duquesa. Recuerden, esto de aquí, el apóstrofo S, es un indicativo de pertenencia, ¿ok? Entonces, yo estoy diciendo acá, la cocinera de la duquesa. Novia negra, thank you very much one more time. Thank you, I appreciate it a lot too. I think you are helping us a lot. Gracias por apoyar también el live. Y por los regalitos. Ya hemos completado, ¿no? La meta de las 50 rosas. Ya hemos pasado, más bien dicho, ¿no? La meta. Ok, es una meta simbólica en realidad, chicos, que yo lo pongo ahí, ¿no? Pero muchísimas gracias por ayudar también. Recuerden de que eso también está siendo transmitido por YouTube, el mismo canal, ¿ya? Teacher en línea, tanto en YouTube como en TikTok, están en vivo. Who spoke very angrily, ¿no? La cocinera de la duquesa, quien, ok, who spoke, esto es el pasado de speak, quien habló, speak presente, muy bien, pasado, spoke. A ver, negra, novia negra, estoy en intermedio 3, si me ayudas a repasar, thank you. Okay, thank you very much. Actually, what sounds, O's. Ok, perfecto, novia negra. Gracias por la ayuda. Ok, ¿a cuál te refieres, Frank? A ver, no te seguí ahí el hilo de tu comentario. Who spoke very angrily and said that she would not give, okay. Habló muy molesta, ¿no? Very angrily. And she said, y dijo, that she would not give. A ver, would es un phrasal, es un modal verb, ¿no? Es un verbo modal, would. Hay algunos casos donde would se utiliza, por ejemplo, para los condicionales. Y en este caso solito, would sería como no le daría, ¿no? Al verbo siempre le agregas una ia. En este caso, give, dar. No le daría. No le daría
ninguna evidencia. ¿Ok? Entonces, ahí, por ahí más o menos para que entiendan cuál es la posición de would. Y would también se usa para pedidos, ¿no? Pero de una manera muy formal. Ajá. Would you like to give me something? ¿No? ¿Podría ayudarme, no? O le gustaría ayudarme. ¿Ok? Was. Ah, okay, was. Yes, that's right. Thank you very much, Frank, for that. Ajá, ok, gracias, gracias. Exacto. Was. Eh, the king looked worried and told the white rabbit to call another witness. Okay. Look worried. Miró preocupado. Okay. And told the white rabbit to call another witness. Y le dijo, told, pasado de tell. Could, podría. En el caso de, de would, le agregas al verbo el ría, ¿no? Give, daría. I would go, yo iría. I would play, yo jugaría. I would watch, yo vería. ¿Ok? Pero en el caso del could, es exclusivamente yo podría. I could swim, yo podría nadar. I could give, yo podría darte. I could go, yo podría ir. Look worried and told the white rabbit to call another witness. ¿Okay? Y le dijo al conejo que llame a otro testigo. Alice watched while the white rabbit looked at the names of his piece of paper. Alice watched, ¿ok? Pasado. Recuerden que normalmente los pasados de los verbos regulares, la E no suena. Aquí la E no suena. Yo no digo watched. Yo digo watched. ¿Ok? La E no suena. While the rabbit, ¿ok? Vio, observó, mientras al conejo, look at, mirar, mirar los nombres, ¿ok? Look at the names, mirar los nombres de, en su pedazo de papel o en su papel, ¿no? Piece of paper. Then, to her great surprise, he called out loudly, Alice. Después o entonces, ¿ok? To her great surprise, para su gran sorpresa, he called out. A ver, ¿qué significa call out? Aquí tenemos un phrasal verb más, called out. Aquí sería called out, ¿no? Called out. En el presente, call out. A ver, what does call out mean? Call out. Ok, esto significa llamar en voz alta, llamar a gritos también podría ser, ¿no? Llamar en voz alta o llamar a gritos. Llamar a gritos, ¿no? A gritos, también. Llamar fuertemente, ajá, muy bien, Gio, también podría ser eso, ¿no? Loudly, llamar a gritos fuertemente, okay, o en alta voz. Alice, here, cried Alice, jumping to her feet. Ok. Aquí, ¿no? Esto normalmente se usa cuando, por ejemplo, están llamando la lista, ¿no? When you're calling the attendance on the school, ¿no? Están llamando la lista en el colegio, ¿no? Peter, Luis, ¿no? Y todos decimos, algunos normalmente dicen present. Bueno, aquí en Perú es muy común que digan present, ¿no? Presente. Pero lo normal es que digan en inglés here. So, podemos decir Margarita, here, ¿no? Luis, here. Y así, ¿no? Podemos decir o esta palabra, here, cuando están llamando o pasando lista. Present no es tan usado. Gritó Alicia, perdón, gritó Alicia, jumping to her feet. Ajá, jumping to her feet. A ver, ¿todo esto qué significará? Jump, saltar, ¿ok? Feet, pies. A ver, ¿qué significaría esto? De forma literal,
¿Qué significaría? A ver. Here. Nada más, no here. Cuando llame la lista, here, ¿no? No es tan, puedes usar present, pero en buen contexto americano es más here, ¿no? Gloria, thank you very much. Ahí están compartiendo también el live de hoy. Muchísimas gracias, chicas. A ver, jumping to her feet sería como saltar de golpe o pararse inmediatamente, ¿ya? Saltar en sus pies, ¿no? Jumping to her feet. Pararse inmediatamente. Jumping to her feet, ¿no? Pararse de golpe. What do you know about these starts? Saltando sobre sus pies. Claro, eso podría ser literalmente la traducción novia, pero para nosotros sonaría más natural decir como ponerse de pie, ¿no? Inmediatamente. O ponerse de pie de una. What do you know about these stars? What do you know? ¿Qué sabes? What do you know about these stars? ¿Qué sabes sobre estas tartas? Said the king. Nothing, said Alice. Nada. The queen was looking hard at Alice. Okay, looking hard. Okay, what does looking hard mean? No es mirar, okay. Look hard. Acá tenemos otro, a ver, look hard. No es mirar duro, por si acaso. No es mirar difícil. Ok. Look hard sería como mirar fijamente. Ok, look hard. Oh, he's looking me hard. Me está mirando fijamente. Bueno, normalmente cuando uno está molesto hace eso, ¿no? Mirar fijamente. Look hard. Aquí en Perú decimos, me está mirando grueso. Me está mirando grueso. The queen was looking hard at Alice. The king was looking hard at Alice, and now she said, "All people a mile must leave the room." Ahora dijo, ¿no? Le dijo a, bueno, ella dijo, ahora dijo la reina. All the people a mile high. A ver, todo esto junto. All people a mile high. Ok, todas las personas. High, recuerden, high es para referirnos a la altura. Todas las personas con una milla de altura, ok, must leave the room. Ok, tienen que, must, acá tenemos otro verbo modal, otro modal verb, must. Must significa obligación, sí o sí. Must. Tienen que leave the room. Tienen que dejar la sala. Citizen, looking at it in a sexy way. Looking at me in a sexy way. Really? Is that another way to say looking hard, citizen? I don't know. Looking at me in a sexy way. Wow. Debe, sí. Entonces, aquí le está diciendo eso. ¿Por qué le está diciendo esto, Alice? Porque en la página anterior ella estaba diciendo de que se sentía diferente, se sentía rara, y era porque estaba creciendo, ¿no? Entonces por eso le dice, y en este momento Alice pues ya era muy alta, por eso la reina le dijo eso, ¿no? All people a mile high, todas las personas con una milla de altura deberían irse. Y Alice le responde, I'm not a mile high. Yo no tengo una milla de altura, o sea, no soy alta, no tengo una milla, ¿no? De altura, said Alice. And I won't leave the room. I want to hear the evidence. A ver, ¿cuánto es una milla? A mile. Vamos a buscar, ¿ya? Mile. En kilómetros. A ver, en kilómetros es 1,5 kilómetros. Ok, entonces, media milla, ¿no? Media milla. No, es una milla, ¿cierto? ¿No? 1,5 kilómetros. O sea, Alicia tenía de altura 1,5 kilómetros. ¿Será? Bueno, interesante. I'm not a mile high. Yo no soy no tengo una milla de altura, said Alice. And I won't leave the room. Yo no voy a dejar. Won't. Este es el pasado, este es el negativo de el futuro. Yo no voy a dejar, o yo no dejaré, ¿ok? I won't leave.
The room, no voy a dejar la sala. Room. I want to hear the evidence. I want to hear the evidence. I want to hear the evidence. Aquí, want to. Recuerden que en el caso de separados, la pronunciación es want to. Want to. Pero en el inglés hablado, lo que normalmente sucede es que se reduzcan o se contraigan los sonidos. Entonces, en vez de decir I want to, normalmente la pronunciación sería como, seguramente ustedes ya lo han visto, ¿no? I wanna, yes. I wanna hear the evidence. I wanna hear the evidence. Wanna hear the evidence. Yes, wanna. ¿Ok? No, ¿por qué sucede esto, no? Porque aquí, en este caso, la T no se pronuncia, o no lo pronuncian ahí. Y en este caso, to, ¿ok? Se pronuncia de una forma muy débil. Wanna, wanna, ¿no? ¿Cómo decir? One, wanna. La U, ¿no? Wanna. Wanna. En vez de decir to, want to, wanna. Want to, wanna. Ajá. Al final, esto se ha vuelto más popular. I wanna hear the evidence. Perfecto. Exacto. Connected speech. Negativo del will. Perfecto. I want. Esto de aquí es la contracción. ¿De qué palabras? El want, ¿no? ¿Qué palabras es la contracción? Want. ¿De qué palabras es la contracción want? Daisy. Daisy Milagritos, Guerrero. Guerrero es un apellido, bueno, aquí en Perú lo he escuchado bastante en el norte, por Piura, por Tumbes. ¿Eres de Perú, Daisy? Eh, Vivo en los Estados Unidos, sí, Daisy. Habla muy diferente de lo que nosotros escucharíamos en clase. Por eso que yo normalmente lo que les recomiendo, y yo por ejemplo ayer estuve viendo con unas alumnas, es los talk shows o las entrevistas, para que ustedes más o menos se hagan una idea de cómo hablan de forma natural en una conversación las personas nativas. Si ustedes están en un nivel intermedio bajo, les recomiendo Tik Talks, ¿no? Las charlas de TED. Roy, hello. Aquí Roy también está comentando en YouTube, ¿no? Will not, very good. Muy bien. Las charlas TED son muy buenas. A ver, así se escribe. TED con mayúscula. Hay charlas TED también en español, ¿no? TED Talks. Esto es muy sencillo. Un nivel intermedio. ¿Eh? Si estás en básico, probablemente se te haga difícil, un poquito. Pero si estás en un nivel intermedio y no entiendes los TED Talks, entonces hay que practicar más listening. ¿Ya? Y lo otro es para practicar bastante con las entrevistas, como le decía, ¿no? The Ellen Show, ¿ok? Ellen Show es una entrevista, es un programa muy bueno. Esto ya es para un nivel ya intermedio alto. Si estás en un nivel intermedio alto y no entiendes The Ellen Show, chicos, necesitas practicar bastante el listening. O en el caso de Jimmy Fallon, ¿no? En el caso del programa de Jimmy Fallon Show también, ¿no? En el caso de ambos, lo bueno es que vienen invitados de diferentes lugares, no solamente de Estados Unidos, sino también de Inglaterra. O incluso van a escuchar ahí hablar a, ¿cómo se llama esta chica? Que no se le entiende a veces casi nada. Ah, esta cantante. También subieron una, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Hay una cantante que cuando habla en entrevistas no se le entiende casi nada. Adele, su acento es muy difícil de entender. Por partes yo le entiendo, pero de ahí me pierdo porque es muy rápido y su pronunciación media rara es, ¿no? O sea, no es un inglés muy estándar que digamos. The Jimmy Fallon Show. And The Ellen Show también es muy bueno. The Ellen Show. No sé si se llama. The Jimmy Fallon es Late Night Show, ¿no? Late Night
Sí, night show. Ya, al menos de esos dos, ¿no? Un inglés intermedio alto. TED Talks fue un nivel intermedio, de intermedio bajo para adelante, ¿no? Ya, si ustedes están en un nivel básico, caricaturas ayudan bastante. Cualquier caricatura. Mm, si te gusta alguna caricatura, véelo en inglés. Véelo en inglés. Es muy sencillo, las caricaturas. Adele, Adele es muy difícil. Entonces, ella habla otro idioma, ella no habla inglés, habla en su propio idioma. Okay, very good, very good. I used to watch Nova's PBS documentaries for the proper English. Okay, that's very nice. Lo voy a apuntar, ¿ya? PBS, ¿no? PBS. Ok. O de la BBS también, ¿no? Pueden buscar varios lugares. Los documentales ayudan bastante, ayudan bastante. Muy buena recomendación, Citizen. Voy a revisarla. Ok, chicos, voy a darles una lectura a esto, ¿ya? Y después quiero escucharlos leer a ustedes. Ok, listen to that. No, si no cuando cantan no hay problema, sí se le entiende, pero cuando habla, ¿no? Busquen entrevistas de Adele en inglés y no van a entender nada, incluso si le ponen los subtítulos, porque su pronunciación es bien rara, para mi gusto. Ok, let's start. Please follow me at home, ok? Síganme en casa. You're a very poor speaker, said the king. He turned to the white rabbit. Call the next witness, he said. The next witness was the Duchess cook, who spoke very angrily and said that she would not give any evidence. The king looked worried and told the white rabbit to call another witness. Alice watched while the white rabbit looked at the names of his piece of paper. Then, to her great surprise, he called out loudly, Alice! Here, cried Alice, jumping to her feet. Do you know about the stars? Said the king. Nothing, said Alice. The queen was looking hard at Alice. Now she said, all people a mile high must leave the room. I'm not a mile high, said Alice, and I won't leave the room. I want to hear the evidence. Very good, very good. Muy bien, chicos. Vamos a empezar entonces. Pueden mandar ahí su solicitud, your request here, so I can listen to you. ¿Ok? Roy, sí, es un talk show. Perfecto. A ver, me pueden mandar aquí abajo su solicitud para poder escuchar su lectura. Vamos con Gio. A ver qué tal le va. Ajá. Si no le sale la opción abajo, en la parte de arriba, ¿no? Donde está la persona invitada, ahí también dice solicitar unirse. ¿Ya? De esa forma también pueden mandar su solicitud. Gio, good morning. Hello. Hi. How are you? How was your weekend? My weekend was happy. Relaxing. It was relaxing. Yeah, that's very nice. Did you go out? No. Okay. Only I was working. So you spend time with your family? Okay. Yes. Okay, very good, very good. It's very nice to have or to share time with your family too. So, Gio, we're going to start reading, okay, all what is on the screen. From this part, you're very poor until hear the evidence. So we are all here. We are all ears. You are very good, said the king. He called a name witness, he said. The next witness was the Duchess who spoke very ugly and said that she could not give any evidence. The king looked worried and told the white rabbit to call another witness. Alice watched while the
White Rabbit looked at the names of his piece of paper. Then, to her great surprise, he called out loudly, "Alice!" "Here!" cried Alice, jumping to her feet. "What do you know about these stars?" said the king. "Nothing," said Alice. The queen was looking hard at Alice. Now she said, "All people a mile high must leave the room." "I'm not a mile high," said Alice, "and I won't leave the room. I want to hear the evidence." Okay, great. Very good. Okay, very good. Gio, thank you very much for your reading. I think you're improving. So don't forget, for example, in the case of the letter T and D, okay, we pronounce it like an R. Like, for example, in this case, no? Looked at, no? Look at the name of. ¿Dónde más? Por aquí te escuché, hay una parte. Looking hard at Alice. Looking hard at Alice. Looking hard at Alice. At Alice. Hard at Alice. Hard at Alice. Yes, ahí tenemos que hacer un link. Nada más. Eso sería todo. Thank you very much. Okay, thanks. Have a nice day. Yeah, you too. Okay, let's continue with Daisy. Por ahí mandó alguien más su solicitud, creo que lo canceló. Okay, Daisy, let's continue. Good morning. Hello. Hi, Daisy. Nice to meet you. I'm fine. I'm fine. Daisy, you mentioned that you're living in the US. Tell me, where are you living right now? Where are you living right now? Okay. Okay, Colorado. Colorado. Okay, nice. Is it on the north, in the south? In which part of the United States is it located? I live in the north. Okay. So how do you feel is the pronunciation different? I suppose they have a very strong accent, right? Because they talk very fast and I don't hear very well, no? It's difficult to me. Many words I understand, but not all, no? That I want to work, but I can't. I think I can because I can talk very well like English. No, yeah. How long have you been living there? I came here about in December. Okay. I came here about 3 months. Yeah, around 9 months. Yeah, if you from December. Oh, wow. Yeah, I suppose, but that place, I don't think it's very common to find Latin American people, right? Or is it possible? As Americans, no, nothing Spanish, nothing. Yeah. Just English. So once I confuse sometimes. Oh, we understand that. Yeah, it's sometimes it's a little stressful or frustrating when you can understand anything what the other person is saying. Now, tell me about what do you do when you don't understand a phrase or something that somebody's telling you? What I do, I try to repeat many times to the person, to the gringos, no? The persons. And sometimes they understand to me, but sometimes no. Maybe I can talk well. Do you think, in this case, for example,
Do you feel that people is like very, they understand that you are not native? Or how do you feel? Are they, I don't know, maybe kind? Or maybe they feel a little offended? How do you feel people are there when you don't understand something? Don't understand, so oh, it's a stress for me, really stress. Really stress. I don't want to talk more. Oh, thank you. I know, but I meant with the other person, no? Like, for example, here in Peru, if a gringo comes to Peru and he speaks or he doesn't understand something, yeah, we're like, oh yeah, you don't understand, yeah, we can help you, and we take our time to explain him some things, no? I think in Latin American people are very kind or take their times to help, no? Not non-native speakers. How do you think about people there, no? When they, oh, well, oh, I don't know, Daisy didn't understand, no? Do they take their time to explain to you something? I don't know, do they get like, oh, you don't understand anything or thing like that? What kind of attitude do they have? Me, that when I talk, they don't understand to me. Mm-hmm. Yes. How do they feel? They feel they don't here no speak Spanish too, and that's the problem for Yes. me. When they don't understand me, I try to repeat, no, but they feel no. They are so really, ¿cómo se dice? Muy educados, respetuosos. Respectful. They are very polite, very respectful. They try to help me, no? Yes, that's right. That's the idea. Yo estaba preguntando eso porque hay muchos chicos que dicen, no, y si yo hablo mal, ¿no? O no me entienden. La gente en realidad, todos podemos tener ese temor, pero aun cuando no nos entiendan, recuerden, ¿no? En muchos casos, la gran mayoría van a ser comprensivos o nos van a tratar de ayudar, ¿no? Entonces, en el caso de Daisy, por ejemplo, ella está diciendo eso, ¿no? Así que, más o menos para que sepan, chicos, que no hay que tener tanto miedo, ¿no? Si no me entienden, me van a decir, no te entiendo, sencillo, ¿no? Puedes volver a decirlo. Y ya, listo, y es un aprendizaje para nosotros. ¿Verdad? Entonces, eso es para aquellas personas que quizá tengan un poquito de temor, ¿no? De no hablar, ¿no? Con otros nativos, por ejemplo. Okay, Daisy, thank you very much for sharing your experience. I think it's very, very valuable. And it will help a lot of people to continue practicing and get rid of that fear, no, of saying or speaking in front of native people. So now we're going to start listening to you, okay? We're going to start listening to you from this part, and you're very until hear the evidence. So we are all ears. I need to read? Yeah, that's right. You are very poor speakers. Say the king, he turned to the white rabbit. Call the next witness. He said the next witness was the Duchess cook, who spoke very angry, and said that she would not give any evidence. The king looked worried and told the white rabbit to call another witness. Alice watched while the white rabbit called at the names on his piece of paper. Then, to her great surprise, he called out loudly, Alice, here cried Alice, jumping to her feet. What do you know about this, girl? Say the king nothing, said Alice. The king was looking hard at Alice. Now, she said, people of my side must leave the room.
I'm not, my child, said Alice. I won't leave to the room. I want to hear the evidence. Okay, great. Everybody, please, in the chat, don't forget to leave your claps, okay, to give your claps for your partner. Okay, thank you very much, Daisy. I think your what you said was very important for all here and sharing your experience too. So continue practicing, continue learning. You are gonna overcome these difficulties and achieve, not to be a better speaker too. Okay, thank you very much. Thank you, teacher. Okay, citizen, yes. I think that's something very common too. Okay, I'm not going to say everybody's going to be very patient and things like that. Sí, suele suceder que también debe haber racismo, sí, bastante racismo debe haber. In your case, citizens, where did you see that? Or I don't know, maybe did you see that kind of behavior in a special zone or special area of the US? Okay. Witness. Noemí, witness es testigo, witness. Okay, thank you very much for everybody that is leaving your class. Okay, todos los que están ahí, gracias también para todos los que están dejando ahí sus aplausos, ¿no? Ahí ayuda bastante. Una frase ahí, well done, very good job, ¿no? Cosas por el estilo ayudan bastante también. A ver, por ahí mandó alguien más su solicitud, creo, ¿no? Ah, Olenka, Tamo. Vamos a leer la siguiente parte, chicos, y les doy la siguiente parte de la lectura. Ya, por favor, no lo vayan a cancelar la solicitud. Okay, let's continue. There is no more evidence, said the king very quickly, and now the jury will... Y no hay más evidencia. There is no more evidence. Okay, there is no more evidence. Hay dos formas de utilizar esto, chicos. There is, there isn't, ¿no? Recuerden esto. There isn't. Cuando usamos esta forma, necesitamos colocar any. There isn't any evidence. O colocamos la otra forma, ¿no? There is no evidence. There is no evidence. Entonces, aquí tenemos hasta dos formas de cómo utilizar este negativo. No, there is no evidence. Y ya no utilizamos el any aquí. Okay, I'm in Canada. There's some racism, but not as much in the US. I suppose like maybe because of people that don't trust. Huh? And there were so many people that was living and make some delinquencies, or I don't know, many other things. Tengo una alumna en Toronto, y bueno, a ella también se le dificulta mucho hablar. Bueno, felizmente no ha sufrido, hasta donde me ha dicho ella. Es mexicana, pero está viviendo en Toronto, por el momento, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos sí, supongo, más que todo prejuicios, más que por el lenguaje, creo que son prejuicios, ¿no? Y bueno, es algo que no se puede controlar tampoco, ¿no? No hay más evidencia, dijo el rey rápidamente. And now the jury will, entonces el jurado, jury, now the jury will. Your Majesty, said the White Rabbit, jumping out in a great hurry. We've just found this letter. Okay, Your Majesty, Su Majestad, dijo el conejo, jumping up, okay, jumping up in a great hurry, ¿no? Saltando, okay, dando saltos. Okay, in a great hurry. What does hurry mean aquí? A ver, ¿qué significaría hurry en esta parte? Hurry. Jumping in a great hurry, in a hurry. A ver, todo esto, in a hurry, ¿ya? Todo esto es una frase que significa apresurado
o apurado, in a hurry. ¿Ya? Rápido, ajá, rápido. Hurry solito sería como rápido, ¿no? Hurry up, ¿no? Apúrate. Saltando, dando saltos con gran apuro. We've just found this letter. Aquí tenemos el presente perfecto, with. ¿Esta contracción de qué palabras son, chicos? With. With. Con gran preocupación. No tanto con preocupación, pero más que todo con apuro, ¿no? Roger, welcome. Welcome to today's class. We have. Recuerden, el presente perfecto se forma de la siguiente manera. El sujeto, en este caso have, que sería el auxiliar, y found, esto de aquí es el verbo en pasado participio. Past participle verb. Past participle verb. We have found. O le ponemos aquí, we've just found. We just found this letter. Justo hemos encontrado una carta. Y normalmente el presente perfecto lo traducimos como el verbo haber, ¿no? Yo he encontrado. I have found. Nosotros hemos encontrado. ¿Ok? There's not a name of it. There's not a name of it. But I think the knave wrote it. Otra vez utilizamos there's no name, así como en el caso de arriba, ¿no? There is no more evidence. Okay? There's no name. No hay ningún nombre en él, ¿no? But I think the knave wrote it. Pero yo creo, ¿ok? O yo pienso, yo creo, yo pienso, yo opino, that the knave wrote it. Knave. Knave es el jack. ¿Ya? En este caso, the knave of hearts. El jack de corazones. Que en las cartas sería el número 11. Aquí le llaman knave. No, I didn't, said the knave loudly. No lo hice, dijo el jack en voz alta. Read it to us, read it to us. Read it to us, said the king. Léelo para nosotros. O léenosla. Algo así. Perdón. Where shall I begin, your majesty? Asked the rabbit. Shall. Esta es en este caso, un modal verb que en algunos casos se utiliza como should, como les había mencionado esto, ¿no? Shall también sería otra forma de decir should. ¿Dónde debería leerlo, no? ¿Dónde debería leerlo? Shall. Es un modal verb un poquito más formal de lo común, ¿no? En algunas otras ocasiones se puede utilizar como el will también, ¿no? ¿Dónde lo debería leer, no? ¿Dónde lo leería? ¿Dónde lo leeré? Where shall I begin? ¿Dónde debería empezar? Your Majesty, asked the rabbit. Begin at the beginning. Comienza, ok. Comienza en el inicio, ok. Begin at the beginning. Comienza por el inicio. Said the king. And go on until you get to the end. Then stop. Go on. Esto es un phrasal verb. ¿Qué significa go on? Go on. Could you go on, please? Ruby, lunes, miércoles y viernes en las mañanas. Alrededor de 10 a 11 de la mañana hasta la 1. Un poquito más. En horario de Perú. 10 a 11 de la mañana. A ver. Will, okay, would, should, yes, continúa. Exacto. Continue. Go on. Y continúa until you get, hasta que llegues, ok, until you get to the end. Si llegues hasta el final, then stop. Después te detienes. Everybody listen very carefully while the white rabbit read these words. Ok. Todos escucharon cuidadosamente, carefully, cuidadosamente. Mientras, while, el conejo blanco leía these words, ¿no? While the rabbit read.
Aquí sería el pasado, read, listened. ¿Ves? Entonces, recuerden, ¿no? Read, el pasado se escribe de la misma manera, ¿no? Read, pasado participio igual, ¿no? Pero la diferencia es que aquí la pronunciación cambia, ¿no? Read, read. Por eso aquí estamos leyendo. While the rabbit read these words. Mientras, ¿no? Todos escuchaban mientras el conejo leyó estas palabras. O leía estas palabras. Read these words. A ver, este es un poema medio extraño, de verdad. No leí mucha explicación, pero vamos a leer. They tell me you have been to her and talked to me to him. She said, she thought I was a gardener, but said I could not swim. A ver, ¿qué pasó acá? A ver. Entonces, they tell me you have been to her. Ellos me dijeron que has estado con ella. You have been to her. And talk to me, and talk of me to him. And talk of me, y hablaron de mí a él. She thought I was a gardener. She thought, ella creyó, o ella pensó, I was a gardener, que yo era jardinero. But I said I could not swim. Pero yo dije, I could not swim. No dije, yo dije que no podía nadar. Muy confuso este poema. Este poema en realidad viene del libro original, ¿ya? Por eso que he utilizado la adaptación, porque si leemos el libro original, hay muchas cosas que no se entienden, ¿no? O que habría que explicarlo, ¿no? Y bueno, la idea no es tanto explicar el libro, sino entender, ¿no? El idioma. Ok, así que hasta aquí vamos a ir leyendo, ¿ya? Let's start. Listen, please, and follow me. And there is no more evidence, said the king very quickly. And now the jury will... Your Majesty, said the white rabbit, jumping out in a great hurry. We've just found this letter. There's no name on it, but I think the knave wrote it. No, I didn't, said the knave loudly. Read it to us, said the king. Where shall I begin, Your Majesty? Asked the rabbit. Begin at the beginning, said the king, and go on until you get to the end, then stop. Everybody listened very carefully while the white rabbit read these words. They tell me you have been to her and talk of me to him. She thought I was a gardener, but I said I could not swim. Okay, very nice, very nice. A ver, vamos entonces a escucharlos, ¿eh? Sí, es que es un poema en realidad del libro original. No tiene mucho sentido, pero es un poema al fin y al cabo. I just remember now it's Miley Cyrus. Miley Cyrus is the actress that I so hard to understand. Really? Ah, well, I didn't listen to Miley Cyrus talking in English. Okay, let's start with Tamo activo. Si alguien más desea, puede mandar su solicitud aquí en la parte de abajo, ¿ya? Let's start listening to you. Let's see, how are you? Hello? Hi. Hi, what's your name? My name is Carlos. Carlos. Okay, nice to meet you, Carlos. Where are you from? I'm from Salvador. Salvador. And you? El Salvador, okay, very nice. Well, I'm from Peru. And well, Salvador is it's a very interesting place to, I heard. Can you tell us, I don't know, maybe one characteristic about El Salvador that everybody should know, or when to visit there? Let's talk about tourism, no? Tourism, not politics, please. Okay. Probably the beaches are good here. There are a lot of beaches that you can visit and you can have a glass with your friends. And for that reason, I consider my country is a beautiful country and everybody wants to
visit this country. Okay, that's really awesome. So, in this case, Carlos, thank you very much for being here on the live. We're going to start listening to you, okay? From this part, there is no evidence till the end, all the poem too. So you can start now. There is no more evidence, said the king very quickly. And now the jury will. Your Majesty, said the white rabbit, jumping up in a great hurry. We just found this letter. There is no name on it, but I think the name brought it. No, I didn't, said the naughty Flowry. Read it to us, said the king. Where shall I begin, Your Majesty? Asked the rabbit. Begin at the beginning, said the king, and go on until you get to the end, and then stop. Everybody listened very carefully while the white rabbit read these words. They tell me you have been to her and told of me to him. She thought I was a gentleman, but I would say I couldn't swim. Okay, very good. Everybody, please in the chat, don't forget to encourage your friend too, okay, your class. Carlos, very nice reading. You have a very nice reading. I really liked it. I really liked it. How long have you been studying English or speaking English? 5 months ago. You started 5 months ago, really? My God, but before that, have you ever taken classes before studying it formally? I have some classes before. Yeah, because 5 months, yeah, to reach that level, I don't think it's enough, but well, I don't know. Very nice, very nice. I really liked it. Okay, thank you for participating too, Carlos. I appreciate it. Okay, nice. Let's continue with, okay, dots. Vamos a continuar con puntitos. El nick, en su nick solo le dan puntitos. A ver, hi, can you tell me your name, please? Hello. Uy, se fue. Oh. Oh my God. Bueno, ¿alguien más que desee leer, chicos? Mande su solicitud ahí. O si no, continuamos. Let's continue. 1, 2, and 3. Okay, let's continue. A ver. Vamos a continuar con este poema, que no lo entiendo, pero al menos vamos a ver cómo se pronuncia. He tells them that I have not gone. We know that it is true. If he decides to hurry on, what will they do to you? Okay, he tells them, él le dijo, that I have not gone, que no me he ido. I have not gone. We know that this is true. Sabemos que es verdad. If he decides to hurry on, or if she decides to hurry on, si ella decide apurarse, what will they do to you? ¿Qué le harán ellos? ¿Qué te harán ellos, no? Will, ¿qué te harán ellos a ti? I gave her 1. They gave him 2. You gave us 3 or more. They all returned from him to you, but they were mine before. Okay, I gave her 1. Le di una a ella. They gave him 2. Ellos le dieron 2. You gave us 3 or more. Tú nos diste, gave us, nos diste. 3 or more, 3 o más. They all returned from him to you. Todos ellos volvieron de él hacia ti. But they were mine before. Pero todos ellos eran míos antes.
Ok, no entiendo a qué se refiere, de verdad. No, soy sincera, pero es un poema, ¿no? Que trata de rimar, ¿no? Como el more, before, to, you, gone, carry on, true, you, her, gardener, him, swim. Ok, más o menos para que vayan viendo el punto. Listo. Acá poetry, no a poem. Yeah, poetry. And a very old poetry. Les digo que este poema está en el libro original y está mucho más largo todavía. Aquí han puesto solamente una partecita. Pero bueno, vamos a continuar. That's a very important piece of evidence, said the king. He looked very pleased. Now the jury must. Ok, es una parte, una pieza importante de evidencia. Dijo el rey, he looked very pleased. Él se veía muy complacido. Pleased. Él se veía muy complacido. If anybody in the jury can explain that letter, said Alice. Así que el jurado tendrá que... If anybody in the jury, si nadie en el jurado can explain that letter, si nadie en el jurado puede explicar esa carta, said Alice, she was not afraid of saying of anything now. Ella no estaba o no tenía miedo. She was not afraid, ¿no? She wasn't afraid of anything now. No tenía miedo de nada ahora, because she was much bigger than everybody in the room. Porque ella era mucho más grande ahora que, que todos en la sala. I'll give you 6 pence. It's all nonsense. It doesn't mean anything. I'll give him 6 pence. Ok. Esto viene desde arriba. If anybody in the jury can explain that letter, esto es un condicional. Si nadie en el jurado, si alguien en el jurado, perdón, si alguien en el jurado puede explicar esa carta, letter, carta, I'll give him, y esta es la segunda parte del condicional. Yo le daré, ¿ok? Pence. Yo le daré 5 pence, sería como peniques, ¿no? En ese tiempo, la moneda, ¿no? Pence. A ver, déjeme ver. Más no me equivoco, es pences. Penique. Peniques. It's all nonsense. No tiene sentido, ¿no? It's all nonsense. It doesn't mean anything. No significa nada. The jury basically wrote this down. Aquí hay otro phrasal verb. El jurado se apresuró a write down. What does write down mean? Write down. ¿Qué significaría write down, chicos? Write down. Carlos, you're welcome. Al costado de... Claro, gracias Walter ahí por ayudar. Anotar, write down. Ajá, anotar o tomar nota. Write down, anotar. Anotar o tomar nota. Tomar nota. Genial. Write down, wrote this down. She thinks it's all nonsense. Ella cree que todo es, nada tiene sentido, ¿no? Porque todo eso no tiene sentido. Nonsense. Ok, nonsense. Nonsense. All nonsense, ¿eh? O disparates. Puede ser también, ¿no? Anotar. Take note. Muy bien. All nonsense, ¿no? Sin sentido, cosas sin sentido, said the king. He read some of the words again. Ok, cosas sin sentido, ¿eh? Él leyó algunas palabras de nuevo. But I said I could not swim. Pero yo dije que no podía. Acá justamente, aquí preguntó hace rato, ¿no? Sobre el could. Pero yo dije que no podía nadar. But I can swim. You can swim, can you? Eso se llama tag question. Cuando decimos, ¿no? You can swim, can you? Tú no puedes nadar, ¿cierto? ¿No? O cuando decimos no.
You can't swim, can you? He said to the knave. Tú no puedes nadar, ¿cierto? The knave's face was sad. Do I look like a swimmer? He said. La cara de Jack, ok, lucía triste. Do I look like a swimmer? Parezco un, ok, look like, parezco un nadador. He said, and he didn't because he was made of paper. Dijo él, y en realidad no lo era porque estaba hecho, he was made of paper. Estaba hecho de papel. The king smiled. I understand everything now. El rey sonrió. Ahora entiendo. I understand everything now. Ahora entiendo todo. He said, these are tarts. And here is the knave of hearts. And now the jury must decide who the thief is. There are the tarts. Ahí están las tartas. Y aquí está el jack de corazones. Y ahora, okay, the jury, el jurado, must decide. Tiene que decidir who the thief is. Thief, ladrón, who the thief is. Es curioso que en el caso de algunos sustantivos que tienen la F al final, normalmente el plural es diferente. Thief, ok, a thief, un ladrón, a thief. Y si yo quisiera utilizar el plural, por ejemplo, tú, yo no digo esto, ¿no? Tú thief. Sino que, ¿qué es lo que yo pongo aquí? La F se vuelve en una V, thief. Ambos significan igual, un ladrón, dos ladrones. Pero el plural cambia, thief. ¿Ok? And, no, said the queen, off with his head. The jury can say what it thinks later. Okay, no, dijo la reina, córtenle la cabeza. The jury can say what it thinks later. El jurado puede decir lo que piensa después. What nonsense, said Alice loudly. The jury must decide first. You can. Okay, qué tontería, ¿no? What nonsense. El jurado debe decidir primero. The jury must decide first. You can't, okay? Tú no puedes. Be quiet, said the queen, her face turning red. Okay, silencio, ¿no? Silencio, cállate. Dijo la reina con su rostro, okay, her face turning red. Y su cara se estaba poniendo roja. I won't. No lo haré. I won't. Off with your head. Córtenle la cabeza. Screamed the queen. Nobody moved. Nadie se movió. Scream. Este es otro verbo para decir gritar. Okay, scream. It doesn't matter what you say, said Alice. You're only a pack of cards. Tú solo eres. Ustedes son solo un grupo de cartas. Ok, pack. O una multitud de cartas, ¿no? Pack significa multitud, grupo de cartas. A ver, denme un minuto, chicos, un ratito. Denme un segundo. Ya, ahora sí. Paquete de cartas también, ¿no? Pero en ese sentido es más como grupo de cartas. Exacto. Entonces, vamos a leer toda esta parte. Ya nos queda poquito nada más, chicos, para terminar el libro. Y los que deseen, manden su solicitud aquí en la parte de abajo. That's a very important evidence. A ver, perdón, de nuevo. That's a very important piece of evidence, said the king. He looked very pleased. Now the jury must. If anybody in the jury can explain that letter, said Alice. She wasn't afraid of anything now, because she was much bigger than everybody in the room. I'll give him 6 pence. It's all nonsense. It doesn't mean anything. The jury basically wrote it down. She thinks it's all nonsense.
All nonsense, eh? Said the king. He read some of the words again. But I said I could not swim. You can swim, can you? He said to the knave. Knave's face was sad. Do I look like a swimmer? He said, and he didn't, because he was made of paper. The king smiled. I understand everything now, he said. There are the tarts, and here is the knave of hearts. And now the jury must decide who the thief is. No, no, said the queen. Off with her head. Oh, sorry, off with his head. The jury can say what it thinks later. What nonsense, said Alice loudly. The jury must decide first. You can be quiet, said the queen, her face turning red. I won't, said Alice. Off with her head, screamed the queen. Nobody moved. It doesn't matter what you say, said Alice. You're only a pack of cards. Okay, genial. It was a very nice reading too. Cuando encuentro palabras nuevas que me sugiere para retenerlas. Bueno, tarjetas. Normalmente usaba tarjetas, listas de vocabulario. Siempre me ayudaba. La lista de vocabulario, las tarjetas. Dos, poder utilizarlo o asociarlo a un contexto en especial. Y es importante que lo vuelvas a leer y lo vuelvas a leer. La repetición ayuda muchísimo a retener en contexto, ¿no? O sea, está bien que lo tengas en una lista, ¿no? Como lo que te he mencionado, pero mucho mejor es leerlo en contexto, ¿no? Como en este caso. Ese libro tiene bastantes palabras o frases que se repiten en varios capítulos y ten por seguro que una vez terminando, muchas de esas frases se te van a quedar grabadas. Sencillamente porque las has visto 2, 3, 4, 5 veces. En diferentes contextos. A ver, ¿cuándo en palabras nuevas que me sugieren? Ok. ¿Por dónde es la clase? Aquí estamos en clase. Aquí estamos en clase. Si en caso que desean clases particulares, personalizadas, ahí pueden entrar al link de mi perfil, ¿no? Allí en la primera opción pueden ver cómo contactarme y poder darles información de los precios y todo lo demás, ¿no? Alice's Adventures in Wonderland. Alicia en el País de las Maravillas. Vamos a ver la última parte, chicos. Vamos a ver la última parte. Ok, esta es la última página. Y terminamos con eso. Then the pack of cards flew up into the sky and began to fall on Alice's face. She gave a little scream. Then, entonces, o después, the pack of cards, ¿no? El grupo de cartas, flew up into the sky. Flew up. Flew. Este es el pasado de fly. Voló, ¿no? Voló hacia el cielo. Flew up into the sky and began to fall. Y comenzaron a caer. Began to fall on Alice's face. Empezaron a caer en el rostro de Alicia. She gave a little scream. Ella dio un pequeño grito. And woke up. Y se despertó. She was lying next to her sister under the trees, and some leaves were falling on her face. She was lying. Ella estaba echada, okay, lie. Okay, laying, perdón, lay. This is lay, estar echado, ¿no? She was laying. Ella estaba echada. O está recostada. She was laying next to her sister. Estaba recostada junto a su hermana. Under the tree. Debajo del árbol. And some leaves. Leaves. Y algunas hojas. Leaves. Okay, leaf, hoja, en singular. Es lo mismo que en el caso de thief, ¿no? Leaf, acá en F. A leaf, una hoja. Estamos hablando de las hojas de los árboles. Leaf. Y en el caso del plural sería some, ¿ok? Algunas hojas. Some leaves.
Se parece bastante al verbo, ¿no? Leaves. ¿Ya? Pero ahí, de acuerdo al contexto, van a poder sacar el significado. Some leaves y algunas hojas, ok, were falling on her face. Estaban cayendo en su rostro o sobre su rostro. Wake up, Alice dear. Despierta, querida Alice, said her sister. You've been asleep a long time. Oh, I've had a very curious dream. Ok, tú has estado durmiendo un largo tiempo. Ok, you've been. Aquí estamos utilizando otra vez el presente perfecto. You've been. Tú has estado. Tú has estado dormida. A long time. Un largo tiempo. Oh, I had a very curious dream. I've had. Esto también es presente perfecto. Yo he tenido. I've had a very curious dream. Yo he tenido un sueño, dream, un sueño muy curioso. Said Alice. And she told her sister about the strange adventures in her wonderful dream. And she told her, y ella le dijo a su hermana, she told her sister, all about the strange adventures. Todo lo relacionado a las extrañas aventuras in her wonderful dream. En su sueño maravilloso. Wonderful dream. En su maravilloso sueño. Listo, listo, chicos. De esta manera estamos terminando con con un nuevo libro, Alice in Wonderland. Sí, es un libro muy bueno. Vamos a leer esta última página, ¿ya? Así que síganme con la lectura para poder finalizar con broche de oro. Then the pack of cards flew into the sky and began to fall on Alice's face. She gave a little scream and woke up. She was lying next to her sister under the trees, and some leaves were falling on her face. Wake up, Alice dear, said her sister. You've been asleep a long time. Oh, I had a very curious dream, said Alice, and she told her sister all about the strange adventures in her wonderful dream. Okay, chicos, de esta manera estamos terminando un libro más. Segundo libro que ya estamos terminando juntos en los lives. El primero de ellos fue El Principito y el segundo fue este de aquí, ¿no? Alice in Wonderland. Así que muchas gracias a todos los que han quedado, a todos los que han estado hasta el momento, porque ya estamos terminando un libro más, ¿no? Y espero que les haya beneficiado, les haya ayudado bastante también. Sí, ya se terminó, ahí lo hemos terminado. Es un libro muy cortito, porque esta es una adaptación. El libro original es mucho más largo. Ok, pero este de aquí es una adaptación, por eso tiene bastantes, es más fácil de entender. El libro original se escribió en 1800 y tantos, ¿no? Así que su lenguaje no nos iba a ayudar mucho. No nos iba a ayudar mucho. Se fue la luz. Los textos son libros de cuentos clásicos. Así que en cualquier lado de Google puedes encontrarlos, puedes descargarlos. No hay ningún problema. Puedes ahí el título, ¿no? En inglés nada más. Alice's Adventures in Wonderland. Y vas a encontrar, porque estos son libros que ya son de bastante cobertura, así que es muy sencillo de encontrarlo, ¿no? Así que espero que les haya beneficiado muchísimo, chicos. Recuerden que tenemos las repeticiones en el canal de YouTube. ¿Okay? Si no, más o menos no conocen el canal, es el mismo, o tiene el mismo nombre de Teacher en Línea. Pueden ir también al link de mi perfil. A ver, vamos a ponerlo por aquí. A ver, vamos a colocar aquí. Ok, aquí. El link. Ustedes se van a esta parte. El link de mi perfil. Van a encontrar esta página. ¿Ya? Aquí en la primera parte están las clases personalizadas.
La siguiente parte es el grupo de práctica de WhatsApp. Sí, aquí voy a estar compartiendo el PDF, ¿ya? Después de terminar la clase. Aquí están las repeticiones de los lives. Ahorita, por ejemplo, estamos en vivo. Y todas estas clases se quedan guardadas aquí. ¿Ve? Reading. Alicia en el País de las Maravillas. El primer libro que hemos terminado es este. El The Little Prince. El Principito. Que se me está muy bueno. Este sí está un poquito más largo. Así que aquí son 8 videos. Lo de hoy día serían 9 videos. El del Principito sí, 41 videos. Así que tienen bastante información de la cual seguir aprovechando. Y después de las demás redes que están aquí, ¿no? Instagram, TikTok, Facebook. Muy bien. Estoy preparando otro libro para poder leer lo que es la segunda parte del libro de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ya? Hay una segunda parte que lo escribió el mismo autor. La protagonista también es Alicia. Es muy bueno. Alice Through the Looking Mirror, o The Looking Glass. Alicia a través del espejo. Bueno, no he encontrado una adaptación que me guste, así que estoy tratando de adaptarlo yo. No estoy seguro si para el miércoles voy a terminarlo. Si lo termino hasta el miércoles, creo que vamos a empezar a leer el libro. Y si no, ya voy a buscar a ver algún otro libro que podamos leer. ¿Ya? Sí, sí, hay una segunda parte. Es muy bueno ese libro también. Pero, como les digo, ¿no? Es un inglés un poquito antiguo. Así que estoy adaptándolo. ¿Ya? Así que espero que hayan podido sacarle mucho provecho. Sí, hay una película, no la he llegado a ver, pero sí he encontrado por ahí algunas películas que muchas de los 2000, ¿no? De los 2000 más o menos. Así que vayan preparándose, chicos, para la siguiente clase. Es muy probable que veamos el libro, ¿ya? Gracias, entonces, a todos los que han estado hasta este momento presentes. Mi nombre es Josler, teacher en línea, y nos estamos viendo en la próxima clase el día miércoles. ¿Ok?